Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En el Salón de Grados damos inicio al acto en el cual se le entregará el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba al doctor Yves Chevalá. Preside este acto el rector de esta casa, doctor Francisco Tamarit. Lo acompañan la señora decana de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, doctora Esther Galina, la doctora Dilma Fregona. Se encuentran presentes autoridades universitarias, autoridades de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, señores secretarios, docentes, alumnos e invitados especiales. Y a continuación, el doctor Francisco Tamarit procederá a entregarle al doctor Yves Chevalá el diploma que lo acredita como doctor honoris causa de esta universidad. Señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, señores y señoras decanos de facultades, señores y señoras secretarios de la universidad, señores representantes de la Embajada de Francia en Córdoba, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, les agradezco la oportunidad que me dan de expresarme sobre un tema que desde hace casi 4 décadas ha sido central en mi vida científica, en mi vida personal, la escuela y dentro de ella la educación matemática, para ir más lejos en la comprensión de los éxitos y fracasos del proyecto secular de difundir conocimientos matemáticos en nuestras sociedades. He considerado que se necesitaba una teoría de los fenómenos de difusión de conocimientos. El construir una teoría de un objeto de estudio es la cosa más habitual en la mayoría de los campos de conocimiento, por ejemplo, en física, en lingüística, en matemáticas, en medicina, en sexología, etc. Sin embargo, es la cosa que parece más sorprendente en una pluralidad de dominios de la actividad humana. Esos dominios comparten un rasgo determinante en la cultura común. Se considera que no hay en ellos nada que saber. Es el síndrome de sacar la basura. Para hacerlo no se necesita ningún saber. Basta con hacerlo. Este esquema social que elimina lo didáctico, es decir, todo lo que hacemos nosotros, los seres humanos, para aprender algo o ayudar a alguien a aprender algo, es la consecuencia de otra configuración social mucho mejor conocida, de la que nos hemos liberado solo parcialmente: la relación entre un amo y su esclavo, un señor y su siervo, un maestro y su sirviente. ¿Qué relación existe entre esta situación social inmemorial y la negación de lo didáctico? A este respecto puede evocarse al centurión de Cafarnaúm. Digo a este, dice, vete, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. De esta relación asimétrica nace una ilusión clave. Para el amo, el señor, el maestro, basta con dar una orden para que lo ordenado sea cumplido, probando así que se puede hacer. En la teoría antropológica de lo didáctico, al que está unido mi nombre, lo que hay que hacer es una tarea de cierto tipo. En esta teoría se da por sentado que para efectuar la tarea se necesita una técnica, es decir, cierta manera determinada de hacer las cosas. La ilusión del poder dualista que afecta tanto a los maestros como a los sirvientes lleva a imaginarse que no hay problema con las técnicas. En otras palabras, en este mundo binario surge y florece la creencia profunda, aunque implícita, que hay generación espontánea
de las técnicas. Para generar la técnica esperada es necesario y suficiente que algún maestro ordene a algún sirviente que efectúe la tarea deseada. Y la técnica saldrá de repente entre las manos del sirviente. Ese es el sueño de los poderosos. Dice el docente al alumno, aprende esto, y el alumno lo aprende. Dice el ministro al docente, enseña esto a tus alumnos, y el docente lo enseña. El aprendizaje sería como el café, instantáneo, como se ve en la siguiente captura, si se ve, de pantalla. Esta creencia no analizada tiene más vidas que un gato. En un modo más elegante se puede emplear también el lenguaje no de la orden, sino de la exhortación o de la voluntad. Como dice el dicho, querer es poder. Existe una sabiduría popular que concreta esta teoría de la acción humana a través de aforismos como donde hay gana, hay maña, quien busca encuentra, etc. En este caso, la sabiduría va en contra de la ciencia. Puede ser este punto algo desagradable para quienes añoran los viejos tiempos que parecen más grandes y beneficiosos de lo que fueron. Sin embargo, no hay razones intelectuales para ser más crítico del presente que del pasado. No se puede alabar a la tradición como si tuviera privilegios especiales. El análisis a posteriori, es decir, el análisis del pasado, no puede ser más complaciente que el análisis a priori, es decir, el análisis del futuro. La sacralización del pasado es un obstáculo que solo el conocimiento del pasado puede ayudarnos a superar. Hay que conocer el pasado para iniciar una tradición nueva que sea más adecuada a las sociedades en que vivimos. La antigua ideología se puede resumir diciendo, ellos, es decir, los criados, entre comillas, hacen todo lo posible y todos, es decir, dueños y criados, ignoramos lo imposible. En materia de educación, esta ideología, que es una emanación de la estructura social amo-esclavo, tiene efectos notables. El efecto más ubicuo es la contradicción que existe en la ideología del cuerpo docente acerca del rol del saber. Los profesores suelen glorificar el saber que enseñan, que presentan habitualmente como imprescindible en cualquier asunto, incluso en la vida diaria, salvo en la siguiente ocasión. Muchos de ellos, de hecho, profesan la idea que para enseñar no hay nada que saber a excepción de la materia enseñada. El éxito docente se burla, dicen, de la supuesta ciencia de la docencia que no aporta nada al arte de enseñar. Este arte, además, sería cosa personal, dependería del talento e ingenio del profesor, pero no de una ciencia abstracta, abstrusa y lejana. Sin embargo, entre los profesores hay una minoría actuante, la de los docentes innovadores, que intenta cada día superar las restricciones de la tradición imperante, pero a diferencia del campo de la salud, el campo de la educación aún no ha entrado en el mundo de las ciencias modernas, ya pertenece al continente precientífico, en el que, por ejemplo, sigue buscándose la mítica panacea universal, quiero decir, la última moda educativa que hará obsoletas e inútiles a las modas anteriores. Demasiados docentes innovadores se parecen al teniente Drogo de la novela El desierto de los tártaros de Dino Buzzati. Esperan que venga algo milagroso que cambiará su vida por completo. Por lo general, lo que acaba por ocurrir es que llega desde el horizonte que otea alguna moda nueva definida de la siguiente manera: sea un factor phi que determina, junto con 100 otros, el acto educativo. Se llama phi moda
a la moda que pretende que la clave de casi todo problema educativo es el factor fin. Es esta combinatoria de factores que pone en un pedestal a uno de esos factores y descarta provisionalmente a los demás, a la que se reduce la ciencia tradicional de los sistemas didácticos. Esta ciencia consiste en una larguísima conversación, a veces violenta, entre mismidad y alteridad, como diría un filósofo. El campo de la didáctica al que pertenezco ha seguido la vía opuesta, que pasa por la construcción colectiva de un saber y la elaboración correlativa de una teoría que guíe la construcción de este saber al mismo tiempo que nace de él. El aforismo quizá más adecuado en este respecto se debe al sociólogo americano de origen polaco Kurt Lewin, que hizo observar: no hay nada más práctico que una buena teoría. También decía: la experiencia por sí sola no genera conocimiento. Y añadía: si de verdad quieres entender algo, trata de cambiarlo. Estos postulados tienen afinidad con el tema que quiero explicitar, a saber, la aproximación científica a lo educativo y en particular a lo didáctico por parte no solo de algunos especialistas de la escuela, sino de todo el pueblo docente y sus responsables, en particular la gente del ministerio, que hasta ahora prescinden muy bien de los investigadores y de sus posibles aportaciones a la acción pública. La paradoja es que lo hacen mediante el alistamiento de algunos investigadores, entre comillas, que actúan de consejeros y de hecho hacen de gatekeepers, de porteros, al controlar la información que llega hasta los que toman decisiones. Por contraste, quisiera describir un mundo posible sin señores ni sirvientes, un mundo de ciudadanos educados e iguales, con diferencias de capacidades que nunca dan lugar a dominación política, sino que permiten que una sociedad pueda hacer mucho más para sus miembros que lo que cada uno de ellos puede hacer para sí mismo. La entrada de la educación con todos sus actores y sujetos en el continente científico constituiría una ruptura radical con la tradición epistemológica imperante en la educación, es decir, un cambio civilizacional de gran envergadura que ya comienza a manifestarse. Estamos en una encrucijada. Nos corresponde inventar el futuro evitando vías muertas. El cambio en la civilización que acabo de evocar tiene que realizarse en cada territorio del campo educativo. Quisiera dedicar lo que sigue al caso específico de la educación matemática. Como bien es sabido, la masa de los conservadores y reaccionarios, es decir, la mayoría cavernícola de siempre, van a proclamar sin pruebas que todo nuevo currículo va a deshacer lo construido con ahínco a lo largo de varios siglos. Por ejemplo, dirán que el nivel va a bajar, o que algunas de las obras matemáticas más santificadas por la tradición escolar van a desaparecer del currículo, o que su estudio va a reducirse a un mínimo o a eliminarse por completo. En lo que sigue será justicia, aunque demasiado rápidamente, de esas imputaciones. La cuestión clave es la de los criterios de juicio y su fundamento histórico, que es a la vez social y político. Voy a referirme al caso francés, que históricamente es bastante representativo de las sociedades de tipo europeo. Durante los siglos XVII y XVIII, antes de la Revolución de 1789, la educación matemática se construye en los colegios de jesuitas y sobre todo en la formación de los futuros ingenieros civiles y militares, en particular los ingenieros del rey. Esta educación tiene determinada finalidad. En estas escuelas, la enseñanza de las matemáticas es entonces una enseñanza funcional, es decir,
en la que las obras enseñadas asumen determinadas funciones. Su presencia en el currículo tiene razones de ser. Si dejan de darse estas razones de ser, si ya no se necesita la obra para nada, esta obra debería excluirse del currículo. En esta problemática funcional, por ejemplo, no se pregunta primero qué son los números racionales, sino por qué necesitamos los números racionales. Pero también sucede un fenómeno contrario, la santificación de las obras enseñadas que con el paso del tiempo adquieren un valor intrínseco casi absoluto. Este fenómeno explica el creciente desacuerdo a lo largo de su historia entre el currículo vigente y el currículo virtual en adecuación con las necesidades futuras del alumnado. La tensión que resulta de ese desacuerdo fortalece la tendencia a mirar las obras enseñadas como si fueran monumentos formales que se visitan, se contemplan, se admiran y con los que deberíamos gozar. Pero esto es solo el contexto del hecho más determinante que puede formularse así. La enseñanza de las matemáticas se ha construido históricamente desde el siglo XVII como una enseñanza para ciertas élites sociales y educativas. ¿Qué es lo que queda de esto para nosotros que, al parecer, vivimos en una época tan distinta? Para responder, voy a diseñar un modelo muy sencillo en el que se consideran tres poblaciones bastante distintas. La población P1 es la de los matemáticos creadores, que incluye a los grandes matemáticos y que es muy pequeña. Esta población está hecha de aficionados, un calificativo que se aplica hoy a quien no es profesional. Estos aficionados a las matemáticas, entre los cuales destacan auténticos genios como Pascal y Fermat, serán reemplazados progresivamente por profesionales de las matemáticas a partir de finales del siglo XVIII. Algunos de esos profesionales, como Cauchy, por ejemplo, eran tránsfugas de la población P2, que es una población compuesta por los usuarios de las matemáticas, que son los ingenieros. Por razones históricas, en esta población coloco también a los profesores de matemáticas de la enseñanza secundaria, porque en tiempos remotos muchos profesores eran ingenieros sin empleo, para los cuales la docencia era una segunda opción. De paso, se puede comprobar que este factor determinante en el destino personal ha sobrevivido a los siglos. Por último, que es la población P3. Esta población incluye a todos aquellos que no son matemáticos creadores, no pertenecen a P1, ni siquiera trabajan en un campo profesional fuertemente matematizado, no pertenecen a P2. Debe subrayarse que la población P3 no se caracteriza por su clase social, contiene tanto gente de poca instrucción como personas cultísimas en otras ramas del saber. Destaca en ella una subpoblación que es querida por muchos de nosotros, el grupo de maestros y maestras de primaria. Tampoco debe olvidarse el conjunto más borroso de los especialistas de ciencias sociales con poca instrucción matemática. Después de encontrarnos con la encrucijada epistemológica, estamos aquí frente a otra encrucijada. Hasta ahora, la gente matemática, quiero decir, la noosfera de las matemáticas, sigue privilegiando a la población P1 y después a la población P2, en este orden. Puede pensarse que esto es el efecto de una actitud antiquísima en tiempos de catástrofe, que consiste para la mayoría de los pueblos en preferir salvar a los élites, los poderosos, que a menudo son opulentos, porque son ellos los que pueden salvar al pueblo. Hay que salvar a los salvadores. En muchos países se oye con frecuencia la queja de que faltan ingenieros y también que hay una penuria de profesores. Del mismo modo, una minoría más selecta se preocupa
por el riesgo de la escasez de jóvenes matemáticos. Todos ignoran a la población P3. Según un modelo social muy antiguo, se piensa que si se puede alimentar matemáticamente a la población P1, entonces se podrá alimentar a la población P2. Y si se puede alimentar a P1 y P2, se podrá sustentar a la población P3 con los restos de la comida. El problema es que a una mayoría de miembros de P3 no les gustan los restos de la comida de P1 y P2. De hecho, desde un punto de vista formativo y no económico, se sabe formar de modo razonable a ingenieros y profesores desde el siglo XIX y se sabe formar a investigadores en matemáticas desde el siglo XX. En el caso de P1 y P2, el problema ya está resuelto, aunque su solución iterante puede mejorarse mucho. Al contrario, en el caso de P3, el problema de dotar a la gente con un bagaje matemático adecuado sigue siendo en gran parte abierto. Por supuesto, alguna gente va a preguntar por qué se tiene que plantear este problema que afecta a gente no interesada por la matemática, que la ignora, a veces con arrogancia, incluso con agresividad. Se sabe que muchos adultos de P3 no saben casi nada de la matemática, como lo demuestran los primeros resultados de la encuesta sobre las habilidades de los adultos de la OCDE, el así llamado Club de los Países Ricos, que se pueden hallar en Internet. En Francia, una encuesta oficial reveló que el 50% de los adultos no pueden contestar a la siguiente pregunta. Si usted invierte 100 euros que devengan un interés compuesto del 2% anual, ¿cuánto va a tener después de un año? Al igual que una enfermedad física, el anumerismo tiene dos tipos de consecuencias nocivas. Primero, afecta a los individuos que padecen las desgracias causadas por una falta de comprensión y control del mundo que les rodea. Segundo, afecta a las sociedades en que la gente se contagia con el virus muy resistente de la evitación de toda situación de apariencia matemática y que padecen los efectos de una falta colectiva de lucidez, como fue el caso con la crisis de las hipotecas subprime en octubre de 2008 en los Estados Unidos. No quiero insistir más en este punto, pero lo que sí quiero subrayar es que la resolución histórica del problema planteado, esto es, la educación matemática de P3, que se atreva a hacer de un resto una solución de pleno derecho, debe ser cuestionable. Debido a que cambian las sociedades, alejándose del modelo dualista y memorial de la dominación de un lado sobre el otro y acercándose al modelo de la ciudadanía democrática, puede pensarse que hoy debemos tomarlo todo al revés. Esta es mi hipótesis de trabajo actual, es decir, partir del currículo para P3 y ampliarlo para llegar al currículo para P2 con más añadiduras y definiciones de cuestiones de obras matemáticas, aumentarlo hasta hacerlo útil para P1. El problema fundador es entonces el de la educación matemática para P3. En lo que sigue voy a presentar sucintamente un modelo curricular general de la educación matemática en una civilización venidera. Debe decirse que este modelo, que está referido aquí a las matemáticas y de la población P3, pretende ser un modelo general para la educación de cualquier población en cualquier disciplina. Su planteamiento se hace a través de una sucesión de 7 puntos. 1. En el caso de las matemáticas, un modelo parecido a lo que voy a explicitar ha sido expuesto por el investigador en educación matemática Saul Garfunkel y el matemático David Mumford, que recibió la medalla Fields en 1974
En un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times en agosto de 2011, es preciso subrayar que mientras que en este artículo se pretende indicar lo que hay que hacer como si bastara hacerlo, nuestro modelo pretende acotar un campo de problemas de investigación en didáctica y en ingeniería didáctica o curricular. Dicho en otros términos, comienza realmente donde termina la propuesta de Garfunkel y Mumford. El modelo se refiere a un currículo desarrollado a lo largo de varios años y constituido de una sucesión de cursos anuales o semestrales. En lo que sigue, cuando se menciona un ejemplo de cuestión o obra, no se distingue entre los años o semestres. Por un lado, esto se hace en aras de la simplicidad. Por otro lado, manifiesta un rasgo importante del modelo nuevo, al contrario del currículo tradicional regido por un tiempo didáctico lineal y irreversible, es decir, por un tiempo formal. El currículo esbozado está sometido a un tiempo funcional en el que el estudio de alguna cuestión u obra viene determinado por las necesidades del momento, como veremos más adelante. Por ello, no es de extrañarse que una cuestión u otra obra estudiada ya durante el año P vuelva a estudiarse durante el año Q mayor que P, lo que a menudo, pero no siempre, implica un grado de profundización mayor. Toda cuestión u obra puede ser estudiada repetidas veces, generalmente con herramientas distintas y con enfoques diferentes. En este sentido, pero solo en este sentido, puede decirse que el tiempo no pasa. 3. En oposición a una obsesión muy difundida e incansablemente proclamada, el objetivo de la docencia no es que los alumnos quieran las matemáticas, lo que sería el objetivo rara vez es alcanzado, sino que las conozcan hasta cierto punto. A este principio lo llamo el principio de la laicidad generalizada. Excluye que se le pide al alumno que ame a lo enseñado o incluso que crea en lo enseñado. Solo se le pide que lo conozca. Sus sentimientos y sus creencias pertenecen a lo privado y la escuela no tiene derecho a interferir en ello. Por decirlo más concretamente, el alumno que estudia las ecuaciones cuadráticas, si se da el caso, deberá ser capaz de resolver ecuaciones de este tipo y de justificar la técnica empleada. No se le pide que haga una declaración de amor a las ecuaciones de segundo grado. La organización curricular que estoy escribiendo descansa sobre un principio sine qua non. Se da una lista determinada democráticamente a nivel del grupo de países de cuestiones C sub I por estudiar. El estudio de estas cuestiones en la escuela provoca el encuentro de los alumnos con más cuestiones C sub I, J y también con respuesta R sub I, J ya existentes en la literatura y con obra O sub K que les ayuden a estudiar las cuestiones C sub I y C sub I, J y respuestas R sub I, J. Construir una respuesta, toda obra así encontrada debe ser estudiada hasta que el conocimiento conseguido baste para construir una respuesta R sub I sólida. Si una obra determinada O no se encuentra en este proceso, no será estudiado. Por el contrario, si una obra se encuentra repetidas veces, será estudiada repetidas veces hasta que los alumnos tengan de ella un conocimiento adecuado a lo que tienen que hacer con esa obra. Una consecuencia que debe ser subrayada es que no se hacen diferencias previas entre cosas fáciles y cosas difíciles. El único criterio de legitimidad de una entidad matemática es su utilidad en la tarea por hacer. Por supuesto, el grado de profundización de su estudio dependerá no solo del uso que se debe hacer de ella, sino de las herramientas disponibles para estudiarla. Así se desvanece la ilusión de un estudio completo y para siempre jamás de algo. En su artículo ya mencionado, Garfunkel y Mumford proponía 3 fuentes de cuestiones y obras matemáticas
matemática por estudiar un curso de finanzas elementales, un curso de datos, y de estadística y un curso de ingeniería básica. La idea clave es que las cuestiones C sub I y las demás obras por estudiar deben derivarse de algo real, genuino, que tiene algo que ver con la vida presente y futura de los alumnos, por contraste con cuestiones extravagantes, lúdicas, inventadas, como se dice en inglés, just for fun, por pura diversión. No se trata de seducir al alumno, sino de hacerle que encontrar herramientas matemáticas para pensar el mundo y actuar en él de manera razonada. Creo que las estrategias de seducción para llevar a la gente a admirar a los grandes matemáticos y a las grandes matemáticas son contraproducentes. Muy poca gente aprende a conducir un auto por amor a pilotos de Fórmula 1. Muy poca gente aprende a cocinar porque admiran a los grandes chefs. Del mismo modo, la gente debe aprender matemáticas que necesita sin compararse a profesionales y todavía menos a grandes profesionales de la disciplina. Hay siempre que defenderse en contra del argumento de la bajada del nivel de la enseñanza que resultaría de cualquier cambio en el currículo tradicional. En esta perspectiva quisiera evocar un ejemplo que me parece afín al modelo curricular esbozado. Tiene que ver con las celebérrimas tablas de multiplicar que solían desempeñar un papel clave en los siglos pasados. La necesidad de saber de memoria las tablas para calcular mentalmente, es decir, bastante rápidamente, ya no existe. En nuestra vida con los números, hoy en día podemos tomar tiempo y rechazar el estrés de las antiguas preguntas a quemarropa del tipo 7 por 9. Es esta pregunta la que le hizo hace poco un periodista en la tele francesa al presidente de la Corte de Cuentas francesa. El presidente se situó espontáneamente en el modelo antiguo en el que se debe contestar de inmediato y dijo 76. Lo que es absurdo por ser 76 mayor que 7 por 10. He aquí un diálogo que he imaginado entre este periodista de antaño y otro presidente, quiero decir, un presidente de Corte de Cuentas de después del cambio civilizacional, que como se verá a continuación tiene con los números una relación no vacía y no dogmática. Periodista: 7 por 9, presidente. 7 por 9, no me acuerdo. 7 por 10, 70. Periodista: conteste por favor. Presidente: permítame que tome el tiempo. Entonces 7 por 9 es 70 menos 7, es decir, 73. 63. Periodista: eso es, presidente. También es igual a 7 por 3 veces 3, a saber 21 por 3, es decir, 63. Recuerdo que 7 por 8 es 56, entonces 7 por 9 es 56 más 7, o sea, 56 más 6, es decir, 62 más 1, 63. También 7 por 9 es igual a 8 menos 1 por 8 más 1, es decir, 8 al cuadrado menos 1, o sea, 64 menos 1, 63. Bueno, también es igual a 9 por 9, o sea, 81, menos 2 veces 9, o sea, 18. Entonces es igual a 81 menos 20 más 2. O sea, 61 más 2, 63. Bien. Y aquí mi respuesta, 63. Bueno, es lo que creo. Periodista: exacto, presidente, ya. ¿Y usted cómo lo sabe? Periodista: lo sé. 7 por 9, 63. Presidente: ¿está usted seguro de esto? Quizá usted se equivoca, quizá ambos nos equivocamos.
De niño me gustaba mucho contar en base 3, periodista. ¿Qué quiere usted decir con esto? Presidente, en base 3, el número 7 se escribe 21 y 9 se escribe 100. El producto de 21% es 2100. O sea que 0 más 0 más 3 al cuadrado más 2 veces 3 al cubo, a saber, 9 más 12 veces 27 o 9 más 54, es decir, 63, no hay más remedio. Periodista, tarda usted mucho en reaccionar. Presidente, no estoy reaccionando, señor. Estoy buscando, intento comprobar lo que pretende usted y por eso necesitamos tiempo. Periodista, puede ser. Presidente, la matemática merece respeto y también la gente merece respeto. No somos máquinas y tampoco somos brujos. Periodista, ¿qué quiere decir? Presidente, bien, la gente merece ser respetada, en particular en su relación con las matemáticas. ¿Usted qué opina, periodista? Puede ser. En este diálogo se ve una muestra pequeña de lo que me gustaría llamar matemática lenta y razonada y segura. Quien quiere un resultado rápido puede utilizar una calculadora. Por ejemplo, la de Google, que me gusta mucho, personalmente. Más en general, el modelo curricular evocado aquí tiene en cuenta el estado actual de las infraestructuras de la actividad matemática. Todos podemos dar un valor aproximado del número pi, por ejemplo 3,14. En el siglo XVIII, la gente conocía un valor aproximado del número inverso. Se tomaba 0,32 o 0,318. ¿Por qué estaba así? Las infraestructuras de este tiempo inducían a la gente a calcular mentalmente. La calculadora moderna no existía y a menudo no había lápiz ni papel. Si se quiere determinar la medida del radio de un círculo con perímetro igual a 20 metros, por ejemplo, hay que calcular el valor de la fracción 10 dividido por pi. Durante siglos la gente solía huir de la división, que por razones infraestructurales más que superestructurales se consideraba como una operación difícil. Por ello, se reemplazaba la división por una multiplicación mediante esta fórmula: a dividido por b igual a a, y el uso del número inverso, 1 dividido por b. En este caso se tienen los que se ven en la pantalla. Por supuesto, hoy en día la calculadora contesta de inmediato. La explotación razonada y racional de las infraestructuras existentes y más en general la atención prestada a estas infraestructuras son rasgos decisivos del nuevo currículo. Otro rasgo definitorio es que en el currículo que estoy delineando los alumnos estudian cuestiones y por eso respuestas ya existentes. Por ejemplo, pueden estudiar la siguiente cuestión que tiene que ver con el estudio del proceso de evolución darwiniano, es decir, con un tema que se ha dicho de paso, no pertenece a ninguno de los 3 cursos propuestos por Garfunkel y Manton. ¿Por qué hay 2 sexos y no 3 o 4 o 5, etc.? He aquí un trozo de respuesta que es un clásico entre los especialistas. La existencia de un gran número de sexos sería una ventaja desde el punto de vista de la diversidad genética, pero
Esto plantearía un problema demográfico enorme. Consideremos una población animal en la que la proporción de machos es P, la proporción de hembras es Q, y donde R es la proporción de miembros del tercer sexo. Supongamos que los encuentros entre miembros de la población se hacen aleatoriamente. Solo el comercio entre tres individuos de sexos distintos permite procrear. Se demuestra que la probabilidad de tal evento es igual a 6PQR. También se establece que esta probabilidad es máxima, igual a P3, igual a 2 a 0,22, etc. Cuando se da P igual a Q igual a R, este resultado se generaliza. Para n sexos, el valor máximo de la probabilidad de encuentro fecundo es n factorial dividido por n elevado a n, lo que disminuye cuando n crece y tiende a 0 o cuando n tiende al infinito. En el caso de dos sexos, la probabilidad es 0,5, lo que es el máximo que se puede esperar. La evolución ha elegido el caso más favorable. Frente a este informe, los alumnos tendrán que estudiarlo para explicitar todo lo alusivo, implícito, cuestionable que contiene. Se tratará en particular de poner de manifiesto con todo detalle el modelo matemático utilizado y sus limitaciones posibles. Quizá la consideración de la hipótesis de aleatoriedad llevará a algunos alumnos a interrogarse sobre el hecho antropológico que las culturas humanas nos hemos tomado tanto trabajo para disfrazar el azar con los ritos grandes y pequeños, frágiles y a veces enigmáticos de la vida en sociedad. Pero ya es tiempo de concluir. La población P3 necesita conocimientos matemáticos adecuados, no necesita matemáticas heroicas, sino una matemática de cada día, más o menos específica, a semejanza de la cocina de cada día. Una matemática que le permita pensar y actuar razonablemente. Parece importante añadir que el largo y dificultoso proceso de creación de un currículo idóneo, que es una aventura vital para nuestras sociedades, podría reavivar el oficio de profesor y, en consecuencia, dar al problema de la demografía de P2 una solución alternativa basada en una dedicación colectiva. Al mismo tiempo, este proyecto de conjunto debería acrecentar la responsabilidad social de los investigadores en matemáticas, en la difusión equitativa de los conocimientos matemáticos en la sociedad. Por supuesto, casi todo esto está por hacer. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera finaliza este acto de distinción y entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba al doctor Yves Chevalard. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias.